quiero agradecer al director Juan Carlos Calderón y al director de arte Luis Arguello por la oportunidad ahora de tener una entrevista audiovisual. La serie No todo fue una quimera, que trata sobre la centuria del siglo XIX en el Ecuador, eh, va a tratar sobre el tema de civilización, ya que en la década del 70 del siglo XIX vamos a hablar sobre la rebelión de los yaruquíes contra el gobierno de Gabriel García Moreno. Y para eso tenemos un invitado de lujo. A continuación lo voy a presentar y lo voy a saludar. José Emilio Burucúa nació en Buenos Aires el 23 de noviembre de 1943. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. Durante 4 años fue vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Entre las publicaciones destacadas está Iconografía de la Imaginación Científica, Historia de las Imágenes de Historia de las Ideas, Evi Warburg y su escuela. Ha recibido el premio CONEX, que premia a las personalidades y a las instituciones más representativas de cada año en el quehacer de las humanidades y de diferentes áreas. Ha recibido el CONEX en los años 2004, 2014 y 2016. En el 2018 recibió el premio a la crítica por su trabajo Excesos, Lectores, Austeridades Iconográficas de Ediciones Ampersand. En el 2019 también tiene un ensayo junto a Nicolás Kwiatkowski sobre la historia natural y mítica de los elefantes. Tiene una especie de autobiografía, Enciclopedia BS, un experimento de historiografía satírica. En el año de la pandemia tuvo textos reflexivos sobre la condición humana, como un pájaro, la esperanza revolotea, notas para una historia estética de la esperanza en Occidente, y civilización o civilizaciones, choques y trabajos en común de la humanidad. Por eso lo hemos contactado. Le agradecemos, profesor, que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias. El agradecido soy yo, porque tengo un gran cariño yo por el Ecuador, país cuyas artes admiro ya desde tiempos coloniales hasta el siglo XX, y la literatura ecuatoriana es algo muy notable, creo la distingue de sus hermanas del resto de América del Sur, ¿no? Leer páginas de Juan Montalvo siempre es una experiencia estética extraordinaria, ¿no? Así que encantadísimo de estar esta noche con ustedes. Perfecto, muchas gracias, profesor. Bueno, comencemos. El concepto de civilización no fue unívoco desde sus inicios. Fue una palabra manipulada siempre por los que tenían más poder o dominio, por así decirlo. Incluso dentro de su campo semántico estuvo muy asociado con la cultura, sociabilidad y la barbarie. ¿No es cierto? Ahora, desde sus orígenes, está relacionado con la cortesía, que viene de la organización de las cortes del medievo, en donde comenzó Occidente, por lo menos en Occidente. Yo le quería preguntar a usted, ¿qué sería el acortesamiento del guerrero como vocablo iniciativo, se puede decir, de la civilización o inicial? Sí. Mire, esto es un tema que estudió, como usted bien sabe, un gran historiador alemán, Norbert Elias, que escribió dos libros fundamentales, ¿no? El proceso de civilización y la sociedad de corte. En los dos casos, el campo de él fue el de la historia europea, desde el medioevo hasta el siglo XVIII. Pero él ya tiene algunas páginas en las que esboza la posibilidad de una generalización de esta teoría, mediante la que él procura narrar y explicar cómo se pasa de la sociedad guerrera del alto medioevo, ¿no? El primer periodo feudal, en donde las llamadas segundas invasiones, las de los normandos por el norte de Europa, la de los húngaros por el este y la de los árabes por el sur, habían realmente pulverizado las formas de vida y la organización que todavía había permanecido con la formación de los reinos romanos germánicos,
y que había tenido un fuerte intento de renacimiento, digamos así, en tiempos de Carlomagno y de sus sucesores inmediatos. Ese mundo fue, podríamos decir, pulverizado por las segundas invasiones. Y así aparece luego la sociedad feudal, que era una sociedad a la defensiva, que comienza a sentarse en el siglo X, lo mismo a lo largo del XI, y va a tener, yo digo, como mayor forma de la violencia expansiva, las cruzadas desde finales del siglo XI. Ahora, lo que entiende Elías es que los guerreros comienzan a partir del siglo XII un proceso, podríamos decir, de pacificación que él va a llamar domesticación, ¿no? También curialización, en el sentido de que los guerreros van formando cortes, curiae, en el término latino, alrededor de los grandísimos señores feudales, como podrían ser el duque de Borgoña, o directamente las monarquías, ¿no? Las monarquías que han subsistido, sobre todo, y que se han reorganizado a partir del siglo X en Francia, en Castilla, más tarde Aragón, y la gran monarquía que es el imperio romano-germánico, sobre todo desde la época de Otón I a mediados del siglo IX, perdón, del siglo X. Entonces, en torno a estas cabezas de las naciones europeas empiezan a formarse las cortes con los guerreros y empieza ese proceso de dulcificación progresiva de las costumbres y de subordinación de estos militares que en principio dirimían todos sus problemas mediante la violencia, y cómo empieza a partir del siglo XII y se asienta en el XIII un proceso de pacificación en el que los nobles empiezan a aceptar las normas dispuestas generalmente por los reyes o por el emperador, y que garantizaban la paz social, la paz interior. Y en ese sentido era muy importante cuáles eran las reglas de la vida de corte. Reglas además que, según Elías, comienzan cada vez más, a medida que se adoptan con firmeza y con convicción, empiezan lo que él llama la interiorización, un proceso de interiorización que permite que esta nueva sociabilidad tenga raíces más poderosas, más fuertes en la persona, ¿no? En la intimidad de las personas. Entonces, este es un larguísimo proceso cuya expresión más importante ya desde fines del XII y durante todo el XIII es, por ejemplo, la lírica y la música trovadoresca, la llamada que va a dar lugar a las llamadas cortes de amor, en el que se hacen convenciones muy, muy poderosas, las de las relaciones sobre todo hombres y mujeres dentro de la corte, y la forma de considerarse un verdadero noble de corte era el respeto, el acogimiento por parte de las mujeres, ¿no? Las mujeres participan enormemente de este proceso, pero más que nada como una fuerza poderosa, ¿no? Con un papel muy activo en la conversión de estos antiguos guerreros ahora en cortesanos. Esto tiene sus altibajos desde ya, pero se acentúa a partir de fines del XIV, el XV, la época que estudió también Johann Huizinga
en el otoño de la Edad Media, y bueno, va a seguir su curso durante el 16, donde van a aparecer los manuales de corte. El primer gran ejemplo es el Cortesano de Baltasar Castiglione, ¿no? Y esto se va a generalizar a todas las cortes reales europeas y también a las cortes patricias, ¿no? Que se forman en las ciudades italianas, en las ciudades flamencas, y cada vez, digamos, se va a sistematizar más, y la monarquía absoluta es realmente un momento de gran auge de estas costumbres, de estos manuales de corte, el gran ceremonial, el gran protocolo que va a rodear a los reyes a partir del siglo XVII, sobre todo, ¿no? Con Luis XIV en Versalles, pero que después tiene eco en todas las cortes europeas, en el XVIII, desde Inglaterra, España, hasta la corte de Prusia y más lejos la corte rusa, por ejemplo. Entonces, estos hábitos de la corte serían el primer momento de afirmación de la llamemos así, la curialización o la domesticación de la nobleza, de los guerreros. Y ese es un principio fundamental, que nosotros lo podemos generalizar en todos los grandes horizontes de cultura de la humanidad, y ya desde tiempos antiguos, se puede decir que hay prolongados procesos de curialización de guerreros. Y donde eso existe, yo creo que podemos empezar a pensar en la instalación de una civilización en sentido genérico. Cada una de los horizontes de cultura va a tener su propia versión, pero curialización de los guerreros, si bien es muy poderosa en ese periodo y en esa región del mundo que estudió Elías, digamos, la Europa del siglo XI-XII hasta el siglo XVIII, en su primera etapa. Bueno, pero nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, muy claro ya en la China de los Han, por ejemplo, muy, muy claro. Y hay inclusive, digamos, preludios de esto en la China de los Zhou, de los Zhou del oeste, sobre todo. O sea que también podemos encontrar un proceso de curialización en la época Maurya, en la India. Entonces, se ve muy, muy bien, en el caso de la India, en el Mahabharata. En el Mahabharata, ahí el gran conflicto sobre el que va a tratar el Mahabharata en forma poética, que es el enfrentamiento de los Pándavas y los Kauravas en la batalla de Kurukshetra. Ahí uno ve cómo está, hay una verdadera polaridad entre las costumbres, podríamos decir, sin barreras del guerrero, y los esfuerzos de hacer volver a los guerreros, quienes son los que van a llevar a cabo o que van a expresar esta pretensión, de volver a llevar al guerrero a la convivencia dentro de la corte, ¿sí? Entonces, estos procesos de curialización de los guerreros para mí son siempre la primera instancia de cualquier proceso civilizatorio, y la lección en este sentido es la que nos dio Elías en esa obra magnífica del proceso de civilización. Con un ejemplo, pero yo creo que esta idea se puede generalizar a los diferentes horizontes de la cultura humana y a todos los continentes, en diferentes momentos, claro está. Y con diferentes caracteres va dando esta curialización, y además con éxitos o fracasos también distintos. Después de esta curialización, de esta dulcificación de los guerreros, usted en su obra nombra al historiador francés Fernand Braudel sobre el núcleo de instituciones prácticas, sociales y creencias, ¿no? Que se basa en las necesidades básicas de una sociedad determinada. Yo quería preguntarle,
pero también se puede, una civilización determinada también puede entrar en un proceso civilizatorio, por así decirlo, a través de lo superfluo. ¿Qué sería lo Muy superfluo? bien, sí, total. Bueno, claro, esta ya es precisamente esta dulcificación de las costumbres, que primero queda restringida a la corte, ¿no? A la curia. Pero lo interesante es que, por ejemplo, para el caso europeo, esto se va a ir dilatando, este horizonte de quiénes son los individuos afectados por este proceso de control finalmente de las pasiones, ¿sí? Y de interiorización de las normas. Esto se va a extender en el siglo XIX a la burguesía europea, ¿no? En el caso, es interesante, podríamos ver el caso del siglo XIX sudamericano, y que en toda la época colonial, ¿sí?, ha habido una curialización y un control de las pasiones regido, bueno, por el dominio español y la instauración de un sistema desigual, ¿sí?, de poder, pero finalmente vigente durante más de 2 siglos o casi 3 siglos. Ahora, cuando se rompe el orden colonial, entre otras cosas, lo que se quiebra es precisamente muchas veces este control de las pasiones que se manifestaba de manera completamente, ¿cómo se dice?, no igualitaria, es decir, la irrupción primero de las independencias y luego a caballo de la independencia de las repúblicas, hace que, bueno, se convierta la sociedad en un verdadero hervidero y aparece tal vez el guerrero otra vez asociado con la desmesura, que son estos tiempos, estos primeros tiempos que siguen de inmediato a la declaración de la independencia y que son los de las grandes anarquías militares en sus diferentes formas que encontramos en toda Sudamérica, ¿no? Entonces, hay un poco los procesos de organización constitucional van a tener como una de sus primerísimas necesidades la de lograr otra vez una domesticación de los guerreros en nuevos términos, ¿no? En términos que podríamos llamar republicanos, constitucionales, y que son la réplica de lo que estaba sucediendo en la Europa burguesa, pero con vestes y con costumbres que son las que nacen de la sociedad criolla muy mestiza, salida del antiguo régimen colonial. Ahora, lo superfluo, la pregunta suya por lo superfluo me parece importantísima, porque ya en tiempos, podríamos decir, de la prevalencia de las noblezas que se convierten de guerreras en cortesanas, en realidad el amén del dominio de las pasiones va a ser muy característico esta posibilidad que van a tener estas clases y que después esto se va a extender a partir del siglo XIX a las burguesías, de disponer de un tiempo importante de la existencia cotidiana para las actividades del ocio y el deleite. Eso es un factor fundamental, es decir, actividades que no estén ligadas a la necesidad de la supervivencia, a la necesidad de conseguir el alimento, el cobijo. No. Entonces, cuando esos problemas aparezcan resueltos, ¿sí?, quienes van a ser los beneficiarios de eso van a tener una parte de su tiempo, ¿no?, cuando los guerreros se hagan precisamente curiales, cortesanos, no van a tener que emplear todo su tiempo en el entrenamiento militar o directamente en la guerra, sino que, por ejemplo, las cortes de amor serían el primer ejemplo, van a empezar a hacer actividades que no tienen ningún fin práctico vinculado con la satisfacción de estas necesidades básicas de los individuos. Y ahí estaría, ¿no?, lo que llaman los franceses le temps de loisir, ¿no?, los tiempos de los goces, los tiempos superfluos, podríamos decir, para la supervivencia. Después se va a demostrar
que no son en realidad superfluos, y que es muy beneficioso cuando este tiempo, el goce de esto se extiende a cada vez más y más miembros de la sociedad, a cada vez más y más grupos sociales y clases, ¿no? Entonces, ¿y qué sería? Ahí el que nos ayuda mucho es el antropólogo inglés Jack Goody, para mostrarnos cuáles serían estas actividades características cuando aparecen de la existencia de este tiempo superfluo y del goce de lo superfluo. Las actividades serían el cultivo de las flores, por ejemplo, por ellas mismas, ¿sí? Por las flores. ¿Sí? La gastronomía, ¿sí? La cocina cuyo fin es el placer de comer, ¿eh? La educación del gusto. ¿Eh? Y esto aparece claramente ya en los jardines, por ejemplo, en los jardines del Renacimiento europeo, el jardín chino, el jardín japonés en sus diferentes versiones, ¿no? Que va a tener, inclusive van a alcanzar un grado tal de sublimación que se van a unir con la religión, con el pensamiento especulativo, en el caso de China y del Japón sobre todo. O los jardines, por ejemplo, islámicos, ¿no? Que, imagínense el pueblo árabe que ha hecho su gran expansión en todo el Mediterráneo y que viene del desierto. ¿Sí? Para él el sinónimo mismo del goce de la vida es la posibilidad de tener una alta disponibilidad de agua que permita la creación de jardines. Entonces van a ser famosísimos los jardines tanto del Oriente, en Mesopotamia, en Persia, como los jardines del occidente musulmán, ¿no? En España, jardines en Sevilla, en Granada, bueno, jardines del Generalife, en Granada. Entonces, y la gastronomía, es decir, cada vez, podríamos decir, el imaginar y preparar comidas cada vez más refinadas, cada vez más llenas de ingredientes, más sugerentes para las apetencias y para el goce del gusto. Bueno, la comida china, por ejemplo, ¿no? Que va a ser, todavía hereda algo, la actual cocina china procede en muchos aspectos de la cocina de palacio, ¿no? El famoso pato a la Pekín es un pato que es una forma de cocer el ave y de prepararla que viene de las costumbres de la corte, ¿no? Entonces, la comida japonesa, por ejemplo, también. Entonces, ahí aparece este factor de lo superfluo muy, muy desarrollado. Y después, algo fundamental dentro también de lo superfluo, se daría en el campo de la literatura. Y porque la literatura en general cumple una función social muy, muy poderosa y muy fuerte, ¿no? Según sabemos ya, sobre todo a la luz del cual era el sentido social de los poemas homéricos, por ejemplo, ¿no? La poesía épica y el drama, el teatro, tienen un fin de autorrepresentación social que es fundamental para el reconocimiento de los individuos en una determinada situación social. Entonces, tienen desde el principio aparece tanto la épica como el drama como una herramienta de consolidación mental e ideológica del dominio, ¿sí? Las clases dominantes. Entonces, pero de pronto aparece como antítesis generalmente de la poesía, aparece y creación de las mujeres, la poesía lírica. La poesía lírica no tiene más finalidad que la expresión de un sujeto, de una subjetividad. No tiene ¿cómo podríamos decir? Una función colectiva,
como tiene el epos o como tiene el teatro. Entonces, la poesía lírica, cuando se la compara con los otros dos grandes géneros, aparece como una forma de poesía superflua desde el punto de vista de su impacto social. Después vamos a ver, cuando, con el auge del individuo a partir del siglo XVII-XVIII, que bueno, la poesía lírica, entre otras cosas, lo que hace es constituir la fuerza del individuo, ¿no? Sobre todo en la sociedad occidental a partir del XVIII, pero también tuvo esa fuerza de constitución del individuo en la era de los primeros emperadores japoneses, ¿no es cierto? Cuando la poesía lírica además va a ser una creación claramente femenina, claramente femenina. Y si uno piensa que en la tradición, vieja tradición clásica, se supone que la poesía lírica comienza con Safo, bueno, ahí aparece otra vez la mujer como el elemento fundamental. No solo la mujer ensalzada por la poesía lírica, sino la mujer que hace la poesía Que lírica. produce, por supuesto. Que produce la poesía lírica. Y entre otras, Safo es extraordinaria como ejemplo porque ella si uno dice, yo no canto como los rapsodas, no, yo no canto a los combates de Troya, ¿no? Yo canto tu ausencia, por ejemplo, al dolor, a la angustia que me provoca la ausencia de la persona amada. Entonces, ese es un descubrimiento de la poesía lírica que desde el punto de vista de la consolidación de lazos sociales es superfluo también. Bueno, eso era lo que yo podría decir. No, De lo perfecto, superfluo. muchas gracias. Y ya que está hablando de Oriente, me pareció muy interesante también esta cuestión de este concepto, ¿no? De traducción que habla Bárbara Kazan, helenista francesa, en el libro Elogio de la Traducción, ¿no? De esta cuestión que hay que respetar las costumbres y que no todo puede ser traducible, ¿no? Entonces, Exacto. mientras existan más traducciones y existan más relaciones de intercambio de información, se va a llegar a un proceso civilizatorio un poco más equitativo. ¿Nos podría tratar un poco ¿Cómo ese no? concepto, por favor? Claro, este sería un estadio todavía más de mayor riqueza, ¿no? De la civilización. Tenemos en primer lugar esta domesticación de los guerreros. Sobre la domesticación de los guerreros, y cada vez ensanchándose más, el tiempo dedicado a lo superfluo, al ocio, y que va a dar lugar a estos refinamientos de las flores, la gastronomía y finalmente a la creación de esa cosa maravillosa que es la poesía lírica. Ahora, ya cuando una gran comunidad cultural que ya podemos denominar civilización porque aparecen todos estos rasgos, cuando hay un momento en que se percibe a sí misma junto con otras comunidades distintas, percibe lo que las separa, pero también descubren estas otras ajenas cosas que tienen que ser conocidas, merecen ser conocidas, ¿no? Para garantizar muchas formas de la comunicación humana y del intercambio, desde el comercio hasta podríamos decir, hasta las religiones, ¿sí? Y entonces, finalmente, los intercambios de ideas, los intercambios de experiencias, que sería que la literatura, las artes. Entonces, ahí aparece la necesidad de traducir al otro. Toda civilización, cuando alcanzaría su madurez, tiene este elemento fundamental que es la búsqueda de lo otro para lo que se requiere el conocimiento de las lenguas de los otros y el ejercicio de la traducción.
Y así la traducción aparece como el elemento, un elemento civilizatorio ya muy alto, muy refinado, ¿sí? Que, bueno, se alcanzó muchas veces en la historia de la humanidad. Yo pienso, por ejemplo, en las grandes traducciones que se van a hacer a partir del siglo III y hasta bien entrado el X y el XI, ¿no? de los textos de la sabiduría budista y jainita, en salida de la India, en el Tíbet, Nepal, el Tíbet, el sudeste asiático, la China, para finalmente llegar al Japón. Ahí ¿no? esta gran expansión de la espiritualidad de Buda no hubiera sido absolutamente imposible sin un esfuerzo de traducción que casi no tiene parangón en la historia de la humanidad, o solo lo tiene, podríamos decir, en el momento en que empiezan a traducirse en la Europa del Renacimiento todo el canon antiguo, ¿no? Se traslada, se vierte en las lenguas modernas. Pero bueno, porque son centenares y centenares de textos que finalmente es necesario traducir del sánscrito o del pali al chino mandarín, al japonés en sus diferentes ramas. Y bueno, eso ahí implica, ese es el momento, yo diría, más alto de las civilizaciones. Entonces, y la traducción implica esto que dice Bárbara Casán, ¿no? El primero, la aceptación de que no existe una lengua superior a la otra, que cada lengua trae consigo un mundo particular, ¿sí? Un mundo una experiencia humana diferente, y que entonces es necesario apropiarse de ese instrumento para comprender el mundo de los otros, ¿no? Después también el reconocimiento de que cada lengua tiene sus intraducibles, ¿no? Sus palabras, que son vectores de nociones, vectores de emociones, que no tienen un correlato o una equivalencia en las otras lenguas. Pero ¿qué pasa? Ahí está lo importante. Cuando es necesario, de cualquier forma, buscar una traducción de esos intraducibles. No existirá la palabra, pero encontraremos locuciones más complejas. Tendremos que echar mano de oraciones muy largas a veces, para traducir una sola palabra. Pero es necesario hacer ese esfuerzo, y de esa manera la lengua propia, que la lengua que lo hace, se enriquece, se enaltece, se amplifica su campo de experiencia. Entonces, un ejemplo que yo podría dar es en el caso del japonés, el mono no aware. El mono no aware es una cosa absolutamente intraducible. ¿Qué es? Bueno, la explicación es un sentimiento, una emoción que produce de tristeza, de melancolía, que suele producir la contemplación de la belleza natural. Fíjense, es larga la explicación. Bueno, el aguare. Es como la palabra saudade en portugués, por ejemplo. Bueno, exactamente. Bueno, saudade en portugués podría ser una buena traducción para aguare. ¿Sí? En castellano no podemos decir melancolía, ¿no? No, la melancolía no es eso, es otra cosa distinta, ¿sí? Pero la saudade es lo más parecido en una lengua occidental, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del inglés, yo no sé que exista algo parecido al aguare. Bueno, entonces ahí precisamente tenemos lindos ejemplos, ¿no? Bueno. Sí, a propósito
ya que hablamos del otro, también lo interesante me pareció que usted es uno de los autores que desliga la barbarie de la civilización, lo bárbaro, el otro es el bárbaro, ¿no? Y que tanto Exacto. sufrió este continente en el siglo XIX. Por ejemplo, en Argentina ustedes, bueno, yo lo respeto y lo admiro muchísimo a Facundo Domingo Sarmiento y el Facundo, usted sabe que es un libro totalmente que hay que revisarlo todo el tiempo. En esa cuestión las ideas no se matan, bárbaros, ¿no? Sí. Pero ahí yo quisiera que nos explique que la civilización pasa por un proceso de descivilización, no se va a la Ah, barbarie, no existe lo bárbaro. ¿Qué sería la barbarie también? bueno, buena pregunta esta, ¿no? Buena pregunta. Bueno, es obvio que hay un momento, tanto en la civilización europea como en la civilización china, en algunos momentos de de la civilización hinduista, ¿no? De raíz védica. Hay momentos en que la autopercepción de una civilización es muy, podríamos decir, muy soberbia, ¿no? Pues en que estos personajes centrales en una civilización se perciben a sí mismos como absolutamente excepcionales, ¿no? Partícipes de una sublimidad a la que no alcanza el resto de la humanidad, particularmente aquellos pueblos que no son los propios, ¿no? De los que estos espíritus han salido. Entonces, esta tendencia, por ejemplo, de considerar bárbaros a los extranjeros, ¿no? Como tuvieron los griegos y los romanos después, de considerar bárbaros a quienes no hablaban o el griego o el latín, porque la palabra bárbaro viene de eso, ¿no? El bárbaro era el que balbuceaba la lengua griega en principio, la latina más tarde, ¿no? Entonces está ese momento, digamos, de una civilización en la que la soberbia es muy grande. Y entonces aparece este concepto del otro como el que solo puede balbucir, solo puede aproximarse de una manera imperfecta a los valores y a la creación de esta civilización. Entonces, eso existe. Los chinos, durante siglos y siglos, consideraron a los extranjeros que estaban alrededor del imperio, que era el imperio del centro, el centro del mundo, los consideraron bárbaros, ¿no? Consideraban bárbaros, por ejemplo, desde ya a los europeos, cuando empezaron a conocerlos desde el tiempo de Marco Polo. Es decir, que esto es y lo mismo pasaba en la India de los maurias, por ejemplo, eran los bárbaros. Bueno, entonces eso es un momento realmente de todas las civilizaciones que bueno, los bárbaros no tenían otra denominación en China, por supuesto, pero que también se refería a esta dificultad de adquirir el lenguaje y la escritura de la civilización. Así que este sería un concepto, el primer concepto de barbarie. Pero pronto ya también se impregna el bárbaro, no solamente es aquel que no puede aspirar a entender cabalmente los grandes valores de la civilización, sino que su propia conducta, ¿no? Se transforma en algo ¿cómo podría decir? Despreciable, en algo que se considera una amenaza. Y ahí aparece, bueno, la idea de la crueldad del bárbaro. Eso lo ha estudiado muy bien Nicolás Kwiatkowski en un libro reciente que publicó Eudeva, que es un libro del 2019. A ver si lo tengo a mano, después lo busco para mostrarlo, porque es un libro donde él estudia, analiza el concepto de barbarie en el marco de la civilización europea, desde
el fin del medioevo y sobre todo durante toda la Edad Moderna hasta la Ilustración, para, por supuesto, articularlo con el concepto de barbarie de Sarmiento, que es un concepto claramente ilustrado, podríamos decir. Ahora, hay también, aparte de este momento de lo bárbaro como la forma de desprecio y de rechazo del extranjero, del otro, ¿sí? Un momento de seducción del bárbaro, que se tiene respecto del bárbaro. No solo de curiosidad, sino de verdadera admiración que el civilizado tiene respecto del bárbaro. El caso arquetípico es el de Tácito en Roma, ¿no? Cuando escribe sobre los bárbaros por antonomasia, que no habían podido ser sometidos, sojuzgados por el poder de Roma, que son los germanos, ¿no? Entonces Tácito escribe sobre el libro sobre la Germania con hace esta descripción de costumbres que considera despreciables, ¿no? Pero también hay en él una gran admiración al coraje del bárbaro, ¿sí? A su valentía, a su consagración al colectivo. Algo así como una espontaneidad que ha desaparecido precisamente de la civilización romana. Entonces el bárbaro va a ser puesto para algunas manifestaciones de la conducta humana, va a poder aparecer como un ejemplo, ¿no? Un modelo, ¿sí? Hay esos momentos de seducción fortísima de la barbarie. Bueno, eso sería el caso típico. También, por ejemplo, en el mundo islámico existe eso, porque va de la mano de que el extranjero, sobre todo el extranjero que viene del desierto, trae consigo una forma más pura de la religiosidad. Entonces, muchas veces las reformas religiosas, las sucesivas oleadas de reformas religiosas en el Islam, tienen que ver con la admiración que este hombre del desierto suscita en los espíritus religiosos que viven en las ciudades. Aquel que está en el desierto va a traer consigo, mediante la violencia en principio, pero va a traer también una forma mucho más genuina, una forma mucho más profunda y sentida de la religiosidad. Eso también tiene... Incluso, por ejemplo, en la obra de Borges, ¿no? Esa cuestión del coraje, la valentía, el duelo, el Exactamente. heroísmo, ¿no? ¿Sí? Muy bueno. Eso también está, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Que tiene, que sí, que él le reconoce al caudillo, al gaucho, ¿sí? Bueno, y en Sarmiento también, ¿no? En Sarmiento, cuando habla del rastreador, del vaqueano, del gaucho cantor, lo hace con una gran admiración, ¿no? O cuando habla de la oración que ese gaucho, propietario de una hacienda, reza en una especie de capilla improvisada, donde no ha llegado ningún cura profeso, ningún podríamos decir, agente consagrado de la religión, y se pone él a rezar y pide por las cosechas, y pide por los animales, y pide por la familia. Dice, bueno, es una forma primitiva de religión. Hay también ahí una seducción de la barbarie, podríamos decir. Muchas gracias, profesor. Para terminar, la última pregunta, quisiera que tal vez nos dé un ejemplo sobre la función de las mujeres en este proceso de civilización. Usted ya nos habló de la cuestión de la poesía lírica, pero algún otro ejemplo, incluso sobre la colonización del guerrero, las mujeres estaban ahí. Sin ellas es Sin ellas no se podría llegar a un proceso civilizatorio. ¿Nos podría enfatizar un poco más de eso, por favor? Sí, cómo no. Podría dar el gran ejemplo
de la corte japonesa entre el siglo X y el XI, ¿no? Donde podríamos decir que las mujeres van a aparecer como verdaderas guías del comportamiento y modelos de esta introyección de las normas que se va a convertir también en introyección de lo sublime y de lo bello, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en la poesía, en el cultivo de la poesía, en la memoria de la poesía anterior que van a guardar básicamente las mujeres. Las mujeres van a iniciar, van a relacionar las artes del cortejo y las artes de la relación con los hombres, fundadas en el recuerdo y en la comunicación de la poesía, ¿no? Entonces, esos van a darse a conocer, van a dar a conocer algunos aspectos de su intimidad para atraer al hombre, al varón, y para hacerse conocer van a traer a colación poemas, ¿no? Poemas que van formando una enorme tradición y que ellas sacan tanto de la tradición japonesa como y sobre todo de la tradición china, de la tradición china de la época de los reinos combatientes o de la dinastía Tang. Entonces, se establece un intercambio con los varones en que ellas inducen al uso de la poesía, ¿no? Para darse a conocer. Y entonces, esos son esos prodigios, podríamos decir, de historias, de cuentos, narraciones de las mujeres, que van a ser el núcleo mismo de la experiencia humana genérica en esos dos siglos, del 10 al 11, en el caso del Japón. Fíjense, en la idea misma de persona, ¿no? De ser humano, está definida por esta actividad poética y literaria de las mujeres. El modelo de ser humano es un emergente de esa sensibilidad. Y los varones se pliegan a eso. Y la obra cumbre en la que esto se ve es el Genji Monogatari, ¿no? En el Genji Monogatari, bueno, está escrito por una mujer, ¿no? Sí. Y además constantemente estos episodios, ¿sí? de la comunicación, muchas veces erótica, ¿sí? Entre los individuos a partir de lo que determinan como conducta y como modelo las mujeres. Yo creo que no hay muchas épocas en la historia de la humanidad, me parece, en la que cuando se piensa cuál es el modelo de lo humano, se piensa en una mujer. No hay muchas. ¿Sí? Hay en el principio, en las sociedades matriarcales más antiguas, ahí son mujeres, la época de la gran diosa madre, ¿no? De la que ha hablado Graves. Sí, ahí no hay duda. Por ejemplo, claro. Claro, ahí eran las mujeres, pero ya en formas más complejas de las sociedades que han transitado ya por las sociedades guerreras, por la instauración de monarquías, por instituciones de esa naturaleza, yo creo que no hay esos 200 años en que cuando una sociedad piensa para sí cuál es el modelo humano por antonomasia, ese modelo sea femenino, sea la sensibilidad, la memoria, la belleza, el mundo emocional de las mujeres. Para eso, si uno quiere leer algo en ese sentido, lo mejor que puede hacer es introducirse en el Genji Monogatari.
que es una obra cumbre de la literatura universal. Mire, yo entiendo que uno podría establecer los grados de la lectura, ¿sí? El grado 1, 2, 3, hasta el 10, 11, bueno, no sé. El grado 1 de la lectura, podríamos decir que es, no sé, la lectura de una prueba escrita, ¿no? Son casi todas iguales y que uno establece pequeñas diferencias para poner un 8 o un 9. Bueno, esa sería una forma, el grado 1 de la lectura. Luego, bueno, vamos a suponer los expedientes administrativos podrían ser el grado 2. Y así seguimos, ¿no es cierto? Por el grado 7, 8 ya podrían ser los poemas épicos, la épica, tanto de la de Homero como la araucana de Ercilla. Bueno. Y así subiendo. Yo creo que el grado más alto de la lectura, ¿sí?, es simplemente el Genji Monogatari. No hay algo más alto que eso. Como experiencia de lectura, no hay. Yo se lo puedo asegurar. Bueno, y eso es el momento, coincide con el que el modelo humano por excelencia es una mujer. ¿Qué mujer? Precisamente la protagonista del Genji Monogatari. Así que, Muchas gracias, profesor. Solo una cosa más. ¿No diga, deberíamos pensar entonces, como nos han enseñado, sobre todo en Latinoamérica, esa cuestión de la civilización como una cuestión total? ¿No sería bueno en el orbe tener solo una civilización, sino no, varias no, civilizaciones, verdad? no, no, por supuesto. Ahora, en ese sentido, yo creo que en Latinoamérica podemos estar bastante confiados. Bueno, hemos atravesado procesos incompletos de curialización de los guerreros. De ahí, en buena medida, el resurgimiento de los golpes militares en el siglo XX es una crisis, digamos, del proceso de curialización de los guerreros que parecíamos haber llevado a cabo exitosamente entre 1860 y 1920, ¿no? Con la domesticación de los militares y la sujeción a las formas constitucionales. Pero después están los grandes golpes. Eso es una quiebra, unas grandes grietas, podríamos decir, en el modelo de la curialización. Pero bueno, en materia de gastronomía, la cocina criolla sudamericana es Es un gran ejemplo. extraordinaria, tiene una riqueza, ¿no? Y un uso de los cereales a partir del maíz, por O las supuesto. lenguas ancestrales de los Bueno, de nuestros ancestros, ¿verdad? después, desde el punto de vista lingüístico y la necesidad constante de la traducción, nosotros en ese sentido tenemos una experiencia riquísima, riquísima. Y en la poesía lírica, viejo, hay que sacarse el sombrero, ¿no es cierto? Nosotros tenemos unos poetas líricos que sobre todo desde mediados del 19 hasta la actualidad, que bueno, lamentablemente no hay un reconocimiento demasiado grande en ese sentido. Si uno ve, por ejemplo, que si el reconocimiento internacional está dado por los premios Nobel, bueno, prevalecen en el caso latinoamericano, han prevalecido los novelistas. No obstante, hay uno grande, un poeta muy grande que ha sido galardonado, que fue Octavio Paz, ¿no? Es un inmenso poeta. Pero como él tenemos, yo diría que hay un puñadito por cada uno de los países latinoamericanos. Así que es posible, yo pienso que es posible hablar ya de una civilización latinoamericana, en el seno de una gran civilización, que es la civilización occidental, pero de todas maneras con un acento muy propio, muy característico, que es el de Latinoamérica, ¿no? Que se extiende desde la Argentina hasta México. Bueno. Bueno, le agradezco infinitamente, para mí ha sido un honor, profesor, le agradezco la gentileza, el tiempo y la sabiduría, por supuesto. Muchísimas No, gracias. yo les agradezco a ustedes que hayan tenido la paciencia de escuchar estos
estos desvaríos. No, no, por favor. Espero que sean desvaríos civilizatorios, al menos. Total, total. Yo le agradezco mucho y en otra oportunidad también le molestamos. Si es que, ¿Cómo no? Perfecto. muy amable, gracias. Buenas noches. Buenas noches.